Bien, vamos a iniciar con esta lección, la lección número 6, la salvación. Y hay un versículo que lo encontramos en Efesios capítulo 2, Efesios 2, 8 y 9. Vamos a iniciar leyendo este pasaje de Efesios capítulo 2, del 8 al 9, y ¿lo tenemos? Yo quiero que a una sola voz hagamos esta declaración, y dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos. Es decir, que a Dios le plació salvarnos a cada uno de nosotros. Y quiero empezar dando una definición de la salvación. Y la salvación es la obra sobrenatural y redentora de Dios, mediante la cual rescata al ser humano de la culpa, de la condenación y del dominio del pecado. Eso es una definición de la salvación, que es la obra sobrenatural y redentora de Dios. Es decir, que nadie puede otorgar salvación sino solamente Jesucristo. ¿Por qué? Porque es por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo es que Él otorga perdón, justificación, regeneración y una nueva relación con Dios. Eso es la salvación. La salvación es un don de Dios que nos otorga a nosotros estas 4 cosas. Nos otorga perdón, nos otorga justificación, regeneración y una nueva relación con Dios. Y por eso es que Jesús explicó esta transformación como el nuevo nacimiento. La salvación está relacionado con esto, con el nuevo nacimiento. Y dice Juan capítulo 3, versículo del 3 al 5, respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces,
La salvación no consiste solamente en cambiar de religión, ni comenzar a asistir a una iglesia o mejorar ciertas conductas. Eso en alguna medida es parte del resultado o del beneficio de ser salvo. Pero la salvación debemos comprender nosotros que es una obra profunda de Dios en el ser humano. Y por eso es que teológicamente la doctrina de la salvación recibe el nombre de soteriología, que significa salvación, liberación o rescate. Entonces, esta palabra salvación tiene estos derivados, que es liberación o rescate. Y es por eso que si alguien tenía claro cuando expresó y dijo cómo nosotros escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, lo dijo el apóstol Pablo, porque él comprendía claramente lo que sucedía en el momento de la salvación. Él se sentía esclavo del pecado y la salvación de Jesucristo vino a libertarlo del pecado. Él estaba muerto en delitos y pecados y la salvación vino a darle vida. Esa vida que Cristo ofrece. Entonces, la salvación responde al problema fundamental del ser humano, y es el pecado. Romanos nos habla de que por cuanto todos, no hay, de alguna manera, no hay nadie que pueda quedar exento de esto. Romanos dice claramente que todos hemos pecado. Y también los evangelios mencionan y dicen que si alguno dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso, porque todos hemos pecado. Vea que dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23 dice, ¿cómo dice? La paga del pecado es muerte. ¿Pero qué dice? Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Y vea que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, quien tomó la iniciativa de reconciliar al pecador consigo mismo por medio de Jesucristo fue Dios. Él fue el que tomó la iniciativa. Y es que nosotros, por nuestras propias fuerzas, nosotros por nuestros propios méritos, quizás no hubiésemos estado interesados en esto, pero Dios tomó la iniciativa para poder salvarnos, pero fue necesario el sacrificio de Cristo. Lo que hace Dios es lo primero que vamos a considerar. ¿Qué es lo que Dios hace? La salvación comienza con Dios. De ahí vamos a partir. Que la salvación es el acto que comienza en Dios
Y es por eso que el pecador no diseñó el plan de salvación. Dios fue quien tomó la iniciativa porque amaba al ser humano. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Ah? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esto es lo que establece un principio fundamental de la salvación, que el autor de la salvación es Dios y que Cristo es el medio de la salvación. Mire, esto quiero que lo podamos tratar la manera de retenerlo, porque esto es básico en nuestra vida con relación a la salvación. Dios es el autor de la salvación, Cristo es el medio de la salvación y el Espíritu Santo aplica la salvación. Y el ser humano la recibe mediante la fe. Lo volvemos a decir. El autor de la salvación es Dios, el Cristo es el medio de la salvación y el Espíritu Santo aplica la salvación y el ser humano la recibe mediante la fe. Vamos a ver quién lo dice. Lo repito otra vez. El autor de la salvación es Dios. Cristo es el medio de la salvación. El Espíritu Santo aplica la salvación y el creyente la recibe mediante la fe. En eso se resume la salvación. Vamos a ver. El autor de la salvación es Dios. Cristo es el medio de la salvación. El Espíritu Santo, quien aplica la salvación, y el creyente es que la recibe por medio de la fe. ¿Estamos claros? Si nos aprendemos eso, aquí terminamos la lección. Pero así todo me lo tienen que decir. Vamos a ver. Muy bien. Vamos. No, porque no todos lo han dicho. Entonces, Dios envió a su Hijo Jesucristo como Salvador. La primera gran acción de Dios fue enviar a Jesucristo. Dice Isaías 53, 4 al 6. Isaías 53, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Y cómo dice? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, quien envió
o el autor de la salvación, quien envió a su Hijo como Salvador, fue Dios. Por eso es que Mateo 1:21 dice: y dará a luz, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Luego vemos que la muerte de Cristo es sustitutiva y expiatoria. ¿Por qué? Porque Cristo fue quien ocupó el lugar del pecador. Y sabe que esto es la garantía de que usted y yo somos salvos. Porque lo que Cristo hizo fue que se puso en el lugar nuestro. Y eso es algo de lo que nosotros tenemos que estar agradecidos. Saber que Jesucristo se puso en nuestro lugar. Entonces, Él ocupó nuestro lugar, y la deuda que nosotros no podíamos pagar fue satisfecha mediante su sacrificio. Es por eso que Jesús no vino solamente a enseñar cómo vivir. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Lo segundo que debemos considerar es que Dios provee la gracia salvadora. Ya habíamos leído anteriormente lo que Efesios 2:8 y 9 dice: por gracia nosotros somos salvos. De manera que, ¿qué es gracia? ¿Alguien me puede decir qué es gracia? No de gracia, no, ¿qué es gracia? Vamos a ver, ¿qué es gracia? Para ustedes, ¿qué es gracia? Vamos a ver. Es un don inmerecido, un regalo. La gracia es un don, es un regalo. La gracia, oiga esto, la gracia es el favor inmerecido de Dios hacia el pecador. Eso es gracia. Y yo creo que nosotros siempre debemos de vivir. Le voy a contar la experiencia que tuve hace algún par de días. Me encontré con una persona que había estado privada de libertad. Y me dice, bueno, cuando lo reconocí, yo me alegré al verlo y empecé a hablar con él, pero había otras personas a mi alrededor y la emoción de que yo lo había visto. Y de repente yo entendí que no debía estar hablando de su pasado, que yo no tenía que estar, o sea, que mi emoción de verlo no me hiciera cometer un error. Y cuando las demás personas se fueron, él se quedó ahí y me dijo: hoy, como están las cosas, yo me cuido mucho. Y yo estaba ahí como, trágame tierra, ¿verdad? Porque yo de la emoción, lo estaba exponiendo. Y dice la palabra que nosotros debemos de cuidar, oiga esto, de nuestra salvación con temor y temblor. Y él me decía esto: mire, yo hoy de la casa, yo al trabajo, yo no salgo a ninguna parte. ¿Sabe qué es lo que está haciendo él? Está cuidando su libertad. Ahora, yo le pregunto a usted, si usted es consciente
de que Cristo nos ha salvado de la muerte, que Cristo nos ha salvado de la condenación del pecado, yo le pregunto, ¿cómo vive usted? ¿Será que vive con ese temor de perder la salvación? ¿Será que usted vive con ese temor de no fallarle a Dios? Porque usted dice, ¿cómo voy a...? El apóstol Pablo decía, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar? Entonces dígale al que está al lado suyo, no jugues con tu salvación. No juegues con la salvación. No juegues con la salvación. O sea, es un regalo y nosotros podemos decir, bueno, lo que no cuesta, como dicen allá, que se haga fiesta, ¿verdad? Pero la salvación vale la sangre de Cristo. El hombre no puede comprar la salvación. No puede merecerla mediante las buenas obras. No puede obtenerla mediante méritos religiosos. Dios la ofrece gratuitamente sobre la base de la obra redentora de Jesucristo. Entonces, esto no significa que la salvación no tuvo un costo. Para nosotros, la salvación es gratuita, pero para Cristo tuvo el costo de su propia sangre. Así que usted no diga que la salvación es gratis, no, le costó. Fíjense que cuando yo hablo de la salvación, yo siempre me acuerdo de una tontería que nosotros hicimos mientras estudiábamos en el Instituto Bíblico. Nosotros teníamos como compañero a un capitán del ejército, un hombre al cual Dios lo había salvado. Y sabe que él, una vez al mes, él tenía que presentarse a donde estaba destacado. Entonces, él llevaba el uniforme, porque a veces después del bíblico, él tenía que irse a San Salvador, tenía que ir como el capitán del ejército. Y fíjese que un día nosotros cometemos la torpeza de agarrarle el kepi, y ese kepi tiene, el de él, no sé si tenía 5 rayitas, y cada una de ellas representa algo de peso para él. Y sabe que nosotros lo ponemos y nos empezamos a tomar fotografías con ella, a reírnos, a tomarnos fotos. Y él estaba atrás, estaba en otro cuarto, y dice esto: pobrecito, esos niños, decía, si ellos supieran el valor de cada una de las insignias que tiene eso, no se atrevieran ni siquiera a volverlo a ver. Mire, yo entendí el mensaje, yo me lo quité porque en ese momento yo me estaba tomando fotos, ¿verdad? Y me lo quité y se lo fui a poner ahí. Y le dije yo: mire, perdóneme, la verdad que sí actuamos ignorantemente. Y él me empezó a contar qué significaba cada una de esas. O sea, ¿cómo nosotros vamos a menospreciar? ¿Cómo vamos a ver con desinterés el sacrificio que Cristo hizo por nosotros? No lo podemos ver así. O sea, y yo mientras preparaba esto,
yo pensaba, hermano, no, es que no se trata de que somos cristianos y ya Él nos salvó y ya. No. El apóstol Pablo dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar? Y si nos pensamos, y si vemos la magnitud de eso, para nosotros es gratis. Mire, yo no fui yo el que tuve que enfrentarme al ejército contrario para que pudiésemos tener paz en el país, pero alguien más lo hizo y nosotros nos estamos riendo de eso. Y muchas veces nos pasa igual. Vemos con menosprecio el sacrificio de Cristo cuando no lo valoramos. Dios envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo participa activamente en la aplicación de la obra salvadora. ¿Cómo lo hace? Primero, convence al mundo de pecado. Y nosotros debemos de pensar en esto. ¿Será que el Espíritu Santo necesita convencer? Dijo Jesús en Juan 16, 7 al 8, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el Espíritu Santo hace que el pecador reconozca su verdadera condición delante de Dios. Yo hablaba con alguien de este tema y yo le decía esto: si una cosa hace el Espíritu Santo en nuestra vida, es que nos hace más conscientes de nuestro pecado. Y cuando uno es lleno y bautizado del Espíritu Santo, pastor, ya no peca. ¿Cómo no? Pero ¿sabe cuál es el punto? Que lo hace más consciente. Y usted es consciente que lo hace. Aquí es donde debemos pensar en que el Espíritu Santo trae la conversión auténtica. Comienza cuando dejamos de justificarnos y de reconocernos, porque el pecado contra Dios, eso nos hace conscientes y de decir, he pecado contra Dios y necesito la salvación. Lo segundo es que el Espíritu Santo produce la regeneración en nosotros. Mire, somos perdonados cuando lo recibimos, pero ahora entra el proceso de la regeneración. Dice Juan 3, capítulo 3, versículos 5 y 6, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Y qué es la regeneración? Es el acto de Dios mediante el cual imparte una nueva vida espiritual al pecador. La regeneración. Mire, hay gente que habla mucho sobre lo que el Estado hace con los privados de libertad, que con ellos están haciendo no sé qué cosa. No, los están regenerando. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros hemos entrado en ese proceso de regeneración?
Porque cuando ellos se supone que por cada día de trabajo les disminuyen 2 días de estar privados de libertad. Entonces, ¿qué significa? Que la regeneración es el acto mediante el cual Dios imparte vida imparte vida al pecador que cree. La regeneración significa que Dios no solamente perdona el pasado, sino que comienza una nueva vida en la persona. Por eso es que Pablo decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuestro cambio no es quizás de la noche a la mañana, pero es un proceso de regeneración. Fíjense que un día de estos yo estaba, entré así como un momento así de depresión, de tensión. Y Rebeca, ella estaba en el carro y se paró en los asientos. Entonces en ese momento yo sentí que con ella me quise liberar la tensión que yo tenía, y la senté de una y le quité los zapatos y empezó a llorar. Pero como yo estaba así como al igual que ustedes en ese proceso, hermanos, de regeneración, vea. Y mire, y ella lloraba, pero un sentimiento, realmente lloraba con un sentimiento. Y yo empecé a preguntar, ¿será que en la sentada la lastimé? Cuando le quité los zapatos, le quité una uña, porque un sentimiento. Cuando ya había terminado la situación ahí, porque fue una cuestión de que, el carro me había quedado embancado, ya lo había golpeado, y ella lloraba porque entonces, de repente, ella empezó a decirme esto: papi, tienes que pedirme perdón. Y yo, pero entienda que es así como cuando todavía se le mueve la boquita: papi, tú tienes que pedir perdón porque has sacado mis zapatos, papi. Yo estaba, dormite, decía yo en mi mente. Y mire, hermano, no se dormía. Ya cuando yo sentí que me había bajado, le agarro la mano y le digo yo: mi amor, perdóname. ¿Sabe para qué quería que yo le pidiera perdón? Solo para decirme: sí, papi, te perdono. Pero ¿sabe qué? Yo andaba con eso en mi corazón, porque, en la mañana, yo cada vez que yo me despertaba, yo la veía ahí y decía yo: qué cruel que he sido yo, de quitármela con la niña. Y en la mañana, lo primero que hice, mi amor, vení, le dije yo, porque como estaba oscuro, no la veía, mi amor, le digo yo: perdóname. Sí, papi, yo te perdono. En el proceso de la regeneración podemos fallar, pero eso no significa que no nos debe doler fallarle al Señor. El Espíritu Santo no solamente lo regenera, sino que también el Espíritu Santo santifica al creyente.
Oigan, bien cómo va. El perdón, la regeneración y la santificación. Son procesos. De algo debemos estar seguros nosotros, que el Señor ya nos haya perdonado. ¿A cuánto el Señor los ha perdonado? ¿Cuántos están en ese proceso de regeneración? Pero también este trabajo se hace de una manera simultánea porque Él santifica. Dice Primera de Pedro 1:2, elegido según la presciencia de Dios, de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La salvación no termina en el momento de la conversión. Nos convertimos, Él nos perdona, Él nos regenera, Él también nos santifica. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo comienza un proceso de transformación mediante el cual el creyente va siendo formado conforme al carácter de Cristo. Y ese es el avivamiento. Recuerden el título del video: una iglesia renovada permanece en la palabra. Una iglesia que es renovada es una iglesia que permanece en la palabra. Y es por eso que el Espíritu Santo empieza a hacer esa obra de transformación. El Espíritu Santo guía al creyente en la verdad y Dios utiliza el poder de la palabra. Por eso es que debemos de perseverar en la palabra, porque Él utiliza el poder de la palabra. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva, y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, esto es extraordinario lo que la palabra hace. O sea, cuando nosotros leemos la palabra, esta palabra es viva y es eficaz. Y usted puede decir, ¿por qué entonces no produce esa transformación en nuestra vida? O sea, simple y sencillamente no la estamos aplicando como es. La palabra de Dios es uno de los medios fundamentales utilizados por Dios para poder llevar al ser humano al conocimiento de la salvación. ¿Por qué? Porque la palabra interviene en el nuevo nacimiento. Por eso es que dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El Evangelio anuncia a Cristo, y al escuchar y al creer el mensaje, el pecador puede responder a la gracia de Dios. La palabra hace sabio para la salvación. Mire lo que dice 2 de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Pero también no debemos olvidar que la palabra justifica al pecador. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene la justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación no es sino el acto
de Dios mediante el cual declara justo al pecador que pone su fe en Jesucristo. ¿Sabe por qué? Quiero volver otra vez a este punto que yo le mencionaba. ¿Sabe por qué esta persona cuida mucho su libertad? Porque esta persona cuando le dieron libertad, usted va y saca antecedentes penales, y si usted estuvo detenido por cualquier cosa, a usted le sale ahí que estuvo, ahí le dan la lista, que estuvo detenido por esto, por lo otro. Pero ¿sabe algo extraordinario? Es que este muchacho, esta persona no tiene antecedentes penales. O sea, él está limpio. Y yo recuerdo que cuando empezaba la cuestión del régimen, se recuerda que los soldados, la policía, a usted le pedía el DUI. Y ellos entraban a la base de datos, y si usted había estado detenido por agrupaciones ilícitas, ¡pah! Y para adentro, y a ver a dónde estaban los pobres. Eso es la justificación. El diablo llega y le dice, Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. No, mira este Manuel, un gran sinvergüenza, tunán. Y empieza a decir esto. Y el Señor, como ya lo declaró justo. ¿Y de qué Manuel me estás hablando? ¿El de la panadería? Ese sí, es pecador. Pero me estás hablando del electricista. De ese Manuel me estás hablando. Sí. O sea, es justo. O sea, eso es lo que hace la justificación, mediante la cual declara justo al pecador que pone su fe en Cristo. Entonces, Satanás no tiene de qué acusarnos a nosotros porque Cristo nos justificó. No significa que la persona nunca haya pecado. Lo que significa es que la justicia de Cristo es puesta a su favor. Y podemos distinguir el perdón. Dios cancela nuestra culpa y la justificación nos deja justos delante de Cristo. El mismo que nos perdonó es el mismo que nos ha justificado. Y Él es el que hace este proceso de regenerar al creyente. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. La regeneración produce una nueva disposición hacia Dios. Antes existía indiferencia espiritual, ahora surge un deseo de conocer a Dios. Antes había amor al pecado, ahora comienza una lucha contra el pecado. ¿Por qué? Porque la justificación cambia nuestra posición delante de Dios, pero la regeneración transforma nuestra condición espiritual. Así que la salvación es un proceso hasta que podamos llegar a la purificación.
Dios purifica al creyente mediante la palabra. Y la salvación empieza a producir vida continuamente como resultado de estar en Cristo Jesús. Así que cada día que pasa, usted y yo estamos llamados a cuidar nuestra salvación, a no descuidar nuestra salvación, porque aunque para nosotros es un regalo, pero a Cristo le costó su vida, su sangre. Así que vivamos como dignos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.